Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy un poco perdida. Creo que tengo algunas semanas que no publico videos largos. Si me animo un día de esto, les hago un video y les cuento un poco de mis subes y bajas de los últimos meses. Creo que ya algunos deben saber. Pero bueno, aquí estoy, no me he perdido totalmente. Y quería contarles hoy día dos historias que viví, que sobreviví, diría yo, gracias a Dios. Y esto es a propósito de que el 16 de abril se cumplieron 8 años de un terremoto fatídico que se registró en la provincia de Manabí. No se olviden suscribirse a mi canal. Ya somos 1400 y para mí ha sido un camino lento pero muy enriquecedor, muy chévere. Así que los invito a que se suscriban, compartan, pregunten y pongan esos likes. Okay. Primero les voy a hablar del terremoto. Aquí tengo una ayuda a memoria. Del 4 de agosto de 1998. Fue un evento de 7.1 que se registró en las costas de Ecuador frente a la ciudad de Bahía de Caracas. Y fue bastante fuerte. Hubo muchas pérdidas económicas especialmente. Si mal no recuerdo, hubo una persona que falleció producto de un tema del corazón. Y eso sí, hubo millones y millones en pérdidas, especialmente para las ciudades costeras de la provincia de Manabí del Ecuador. Bueno, ¿dónde estaba yo? Yo ese día estaba trabajando en el periódico, que estuve 16 años laborando, como siempre les he dicho, en el diario. Y recuerdo que una amiga mía estaba súper embarazada y ese día hubo dos sismos. Uno, no recuerdo exactamente la hora, en el dato que busqué no está la hora exacta, pero el uno fue como antes del mediodía y estábamos en la redacción del diario. Y yo recuerdo que fue rápido, todo se empezó a mover muy fuerte y yo veía como el piso se ondulaba. Es decir, fue como una cosa que me impresionó muchísimo. Como el piso se ondulaba, yo recuerdo que estaba, si mal no recuerdo, estaba de pie y me agarré a mi escritorio o estaba sentada y me agarré a mi escritorio. Pasó porque fue bastante rápido. Hasta ahí, bueno, sí, fue rápido y comentamos y todo, pero pasó el tema. Más o menos como a la media hora, una hora quizás, con mi amiga Tatiana, que estaba embarazada, nos fuimos a almorzar de la redacción hasta el bar. No sé, serán 100 metros. No recuerdo exactamente cuánto, ¿no? Ya íbamos llegando al bar, que tenía una pared con vidrio interna, una pared con ventanas de vidrio y bueno, las otras dos eran de cemento. Cuando la tierra se empieza a mover horriblemente, y ella se aferró a mí y yo me aferré a ella. Yo con discapacidad y ella con una barriga inmensa. Entonces, cuando una amiga nos gritaba desde adentro, desde la puerta de vidrio, que entren, nos gritaba. Porque arriba nuestro justo estaba un transformador de luz, súper peligroso. Entonces nosotras no sé cómo pudimos avanzar, porque realmente si en la redacción había visto como el piso se ondulaba, acá era mucho más claro, mucho más fuerte. Logramos ingresar. Obviamente los vidrios también hubieran podido reventar, pero estábamos creo más seguros dentro del bar que en la ubicación que estábamos. Sin embargo, ahora, muchos años, bueno, ya lo pensé hace rato, ¿no? Realmente nosotros teníamos que haber avanzado un poco más hacia una cancha que había atrás del bar. Ese era el lugar al que teníamos que ir, pero nos privamos tanto que en vez de avanzar a la cancha, nos quedamos en la cocina, donde hay tanques de gas, donde había vidrios. En ese momento, cuando uno no está preparado para estos temas, es lo que puede pasar. Y realmente fue una situación como un antes y un después respecto a los sismos. ¿Por qué sismos siempre hay en Ecuador? Porque es un país sísmico, está dentro del cinturón del fuego del Pacífico. Entonces siempre ha habido sismos, desde niña los recuerdo. Pero terremoto como ese, wow, no había sido. Ahora les voy a contar primero unos datos técnicos del terremoto del 16 de abril del 2016. Hace pocos días se recordaron 8 años de este día tan fatídico para el Ecuador.
Y este sismo se registró en la zona norte de la provincia de Manabí. Ese terremoto tiene una experiencia que contar, una experiencia de traumas, una experiencia con dolor, una experiencia con felicidad por haber sobrevivido. Yo he escuchado tantas historias y también sé de tanta gente que falleció y que yo conocía, que realmente es un día para nunca olvidar. El terremoto fue a las 6 de la tarde y 58 segundos. Y ese día estábamos aquí con mi mamá, mi hija y quienes hablan. Mi papá estaba llegando de la ciudad de Guayaquil. Entonces yo estaba en mi cuarto, como siempre, mi silla de ruedas al lado, mis aparatos ortopédicos, mi cartera en la cama, viendo televisión. Cuando yo siento primero un movimiento, ¿no? Entonces dije, típico que uno dice, temblor. Pero ese temblor inicial empezó a hacerse a cada instante más fuerte. Entonces mi reacción natural fue subirme a la silla de ruedas y gritarle a mi hija que salga, que saliera. Ella me vino como a buscar y yo le digo, sal, le dije, sal. A los pocos segundos, el sismo duró casi un minuto, a los pocos segundos se fue la luz, nos quedamos a oscuras. Siempre digo que no fue como en el 98 que yo veía las ondas que se hacían en el piso. Aquí básicamente, literalmente yo tengo que hacer el movimiento porque la silla de ruedas se levantaba de un lado, se levantaba de otro lado, rodando en la oscuridad. El pasillo que sale de mi cuarto hasta llegar a la sala, mi mami ya venía bajando. Y justo mi papá había llegado en ese minuto y estaba golpeando la puerta para que le abramos. Pero con él, como empezó, no se lo escuchábamos. Fue una coincidencia que abríamos para salir y mi papá que quería entrar. Porque él dice que él veía el ceibo, que yo se los he mostrado, por aquí les voy a dejar la foto del ceibo, que es tan grande, como ese ceibo llegaba hasta el piso, no sé, él dice que él quería huir del ceibo porque él sentía que se le venía encima. Y fue casi un minuto en la oscuridad, de griteríos, hasta que realmente yo pensé en un momento, es decir, este es mi fin. Yo sí lo iba a pensar en un momento porque yo sentía como que me iba a ir hacia abajo con todo, no sé, como que la tierra se desprendía. Fue una cosa horrible, sinceramente fue una cosa que a mí me dejó bastante traumada. Y ya al minuto que empezó a tranquilizarse nos quedamos sin luz. Estuvimos sin luz 3 días por mi sector, por mi casa. Nos quedamos sin agua, sin señal de teléfonos. Nosotros tenemos piscina, entonces el agua de la piscina servía para echarle a los baños. Teníamos que ver cómo hacíamos. Y de las 4 personas que vivimos aquí, bueno, obviamente mi hermano al frente, mi otro hermano en la parte de atrás en un departamento, llegamos a ser más de 20 personas que dormimos en mi casa. Porque la gente es tan mala que aprovecharon para robar, para lanzar rumores. Por ejemplo, hay una represa que está en otro cantón que abastece de agua a mi ciudad. Desde que yo recuerdo que la represa se viene encima, que la represa se va a caer, desde que soy una niña vengo escuchando eso. Y ese día no fue la excepción. Entonces la gente que vive en zonas bajas o cerca del río salieron disparados a buscar dónde refugiarse. Obviamente no sabíamos qué pasaba afuera. Me acuerdo que llegó una de mis sobrinas que se había caído y se había dañado una rodilla. Algo menor, gracias a Dios, un raspón. Llegaron mis hermanos diciendo que estaba terrible la situación, pero aún así no podíamos tener la magnitud de lo que había pasado porque yo no vivo como en el centro de la ciudad donde hay más construcciones altas y todo, ¿no? Entonces esa noche recuerdo que llegó una tía, su familia. Yo trataba de dormir y por la misma me levantaba porque cerraba los ojos y cuando me daba cuenta ya estábamos nuevamente con un sismo encima. Así amanecimos. Yo me acuerdo que era domingo, yo no tenía efectivo,
Mi papá dijo, no, yo sí tengo, vamos al mercado. Y yo le digo, bueno, yo voy contigo. Y mi sobrina, Fío, que en ese momento habrá tenido 14, 15 años, me dice, tía, yo también voy con ustedes. Mi hija quiso venir, le dije, no, tú no te quedas, porque estaba muy pequeña, le dije, no, tú te quedas. Créanme que me arrepentí, porque llegar al mercado nos costó. Ustedes no saben la cantidad de casas, edificios caídos, tráfico insoportable, calles cerradas. Mi papá, como pudo, llegó cerca del mercado, cerquita del mercado. Me dice, se encierran, cualquier cosa, yo voy a tratar de no demorar. En ese momento, obviamente, yo no manejaba, mi sobrinita estaba pequeña, no manejaba. Y yo cuando me doy cuenta, mi papá había estacionado al frente de una casa que estaba hacia el frente. Yo no me le dije a mi sobrina, ponte de lado como hacia la calle. Cualquier cosa, tú corres. Porque yo no puedo correr, pero tú corres. Te cruzas la calle mirando, obviamente. Te leí todas las precauciones del caso en caso de una emergencia. Bueno, gracias a Dios mi papá regresó como a los 25 minutos, que fueron una eternidad para mí. Les cuento que nosotros no pudimos regresar por donde vinimos. Para llegar a nuestra casa, en vez de acercarnos, nos alejábamos porque estaban tantas calles cerradas. Había policías, bomberos, militares que nos desviaban. Fuimos a dar hasta mi colegio con el que yo estudié, el Cristo Rey, que está mucho más lejos de donde estábamos y de mi casa. De allí nos desviaron por el cementerio. Cuando nos desvían hacia la vía del rodeo y tuvimos que salir prácticamente de la ciudad para regresar a través de una parroquia rural. Y, bueno, hicimos un tramo realmente largo para poder llegar a la casa como a las 3 horas. La carretera estaba partida en esta vía, la gente limpiando, había desesperanza, gente pidiendo. Realmente fue súper duro. Eso fue el primer día, sin internet, sin poder comunicar. Mi hermano trajo esas fueron las primeras imágenes que yo vi por las calles que no pude ingresar, obviamente. Trajo un generador y pudimos ver en la CNN las imágenes de mi ciudad destruida. Edificios como un poquito más grandes, más modernos. Uno se había partido por la mitad. Empezamos a escuchar de las personas que habían fallecido, personas conocidas. Realmente fueron días súper tristes, fueron días de duelo, fueron días de querer olvidar, pero que jamás hemos podido olvidar, y nuestra vida nunca más fue la misma. Prácticamente nosotros no pudimos trabajar. Nuestra oficina tuvo muchos daños en un edificio de 9 pisos. Nosotros estamos a la mitad. Nos quedamos prácticamente en la nada. Nos dieron, me acuerdo, un permiso. Luego a la semana empezamos a comunicarnos para armar una oficina desde cero. Armamos una oficina desde cero, desde buscar. Me acuerdo que los arriendos se dispararon. Conseguimos una casa de modelo antiguo, de estas que tenían desnivel y más desnivel. Para mí terrible como persona con discapacidad. Fue trabajar con mesas plásticas, llevando lo que podíamos de la casa. Solamente bajamos los valientes, que yo los reconozco, que se subieron a la oficina para bajar las computadoras. Vinieron de Quito, de nuestra oficina, dejarnos instalado un equipo provisional para poder trabajar. Nosotros terminamos de hacer las instalaciones. Fue duro, fue duro, y a veces siento que no sé dónde sacamos fuerza para hacer todo eso, porque nos volvimos un poco técnicos, y bueno, sacamos adelante la oficina. Muchas cosas cambiaron, no solo en mi oficina, en todas las oficinas. Se mudaron tantos y tantas instituciones del Estado que estaban en la parte más crítica. Y bueno, en la casa tuvimos familiares por algunas semanas, vinieron ayudas, pero
pasaron meses y meses para que retomemos realmente la normalidad. Así que cuando nos tocó, en nuestro caso, por ejemplo, volver a trabajar en el edificio en el que estábamos, porque ya se trabajó, se lo remodeló, se tumbó lo que estaba en peligro, se resanaron, cambiaron la parte eléctrica. No fue fácil para mí como persona con discapacidad, porque hubo edificios que se cayeron totalmente. Entonces a este le hicieron obviamente inspecciones, no una, creo que le hicieron 3 inspecciones. Se hicieron recomendaciones de aliviar pisos, pero que es una buena infraestructura. Pero igual, cada vez que hay ahora un temblor y yo estoy en el edificio, a mí me da pavor. Me da pavor porque no puedo salir corriendo. Me acuerdo que alguien me dijo, ten escogido una columna en caso de una emergencia, para que te pongas cerca de esa columna y hagas en la zona. Y así he hecho, gracias a Dios no ha pasado a más hasta ahora, y es la realidad. Y ahí viene la pregunta, ¿nosotros nos preparamos para después de un sismo? Yo creo que no nos terminamos de preparar y no terminamos de aprender de lo que pasamos, por lo menos de lo que yo veo aquí en mi ciudad. Se han hecho muchísimos simulacros inclusive me hicieron participar en 2. Normalmente me avisan, Andreita, va a haber simulacro, para que me quede tranquila o baje ir, o sea espectadora. Pero en 2 oportunidades me han pedido que participe como persona con discapacidad. Entonces, yo lo que veo es como que la gente, ¡ay, simulacro otra vez! Entonces, como que yo siento que no se aprendió. Es mi criterio muy personal. Puede ser que a la gente no le guste, pero es lo que yo siento. No se aprendió. El día que me tocó bajar, la gente como que se me quedaba mirando, esperaba que yo fuera a mi ritmo. Se supone que tienes que salvar tu vida. Entonces yo bajaba y trataba de meterme en personaje de que sí, estamos evacuando porque hay un sismo. Y también me tocó evacuar en un fuertecito que hubo. Pero bueno, yo bajé a mi ritmo. Ese día la gente se apuró un poquito más. Pero bueno, estas son las cosas que pasan. Es el evento natural que me ha tocado vivir. En la casa que alquilamos había una señora de Cuba. Me acuerdo que ella dijo que ya ese día cree que volvió a nacer porque ella estuvo en 4 de los lugares que se habían caído. Y también que 1000 veces prefería un ciclón, un huracán, porque les prevenían y ya sabían que tenían que cuidarse. Pero bueno, estas son cosas que nunca se olvidan. Estas son situaciones que he pasado, como tantas personas. Y nada, lo único que puedo decir es que tenemos que aprender de estos momentos difíciles. Así que yo no lo tengo, pero debemos tener una mochila de emergencia. Esas son cosas que nos repiten una y otra vez. No es por falta de información, es porque nosotros como ciudadanos a veces no hacemos conciencia. Y me sumo. Lo único que sí hago es pensar, ok, en caso de una emergencia, ¿qué hago como persona con discapacidad? Y nada, esperar que recibamos bendiciones y no tengamos que volver a pasar momentos tan difíciles e incómodos como el que me tocó pasar en este caso a mí y a más de 2 o 3 millones de ecuatorianos que lo sentimos con mucha fuerza, este sismo, y que realmente afectó a todo el país. Y también debo decir que fue Ecuador un país muy generoso y que recibimos ayuda de tantos países, y súper agradecidas de por vida, porque realmente llegaron donaciones de muchísimas partes del mundo y yo creo que estamos eternamente agradecidos por esas manos solidarias no solo de países latinoamericanos, sino de Europa y de otras partes. Así que bueno, esta es un poco la historia de 2 terremotos que ha enfrentado mi provincia, que me ha tocado sobrevivirlos y que esperemos no se repita. Un beso y se me cuida mucho.